agradecerles por estar viendo este video, este live. Y quiero comentarles que pues hace algunos días, yo creo que voy a entrar de lleno al tema y voy a entrar a la introducción que quiero platicarles un poquito. Porque hace unos días escuché a una persona hablar con otra persona y le estaba hablando sobre una iglesia de sana doctrina. Es decir, le estaba preguntando que dónde él podría encontrar una iglesia de sana doctrina. Y esto definitivamente abre un montón de posibilidades dentro del abanico de doctrinas que hoy en día hay dentro del cristianismo. Y no quiero decir que haya diversidad de evangelios, porque acuérdense que la palabra dice que si alguien viene a predicar un evangelio diferente, alguien sea anatema. No me refiero a eso, me refiero a que hay personas que entienden por doctrina el tipo, la forma, las costumbres que la iglesia tiene, cómo desarrolla sus cultos, cómo desarrolla sus servicios, el tipo de enseñanzas que imparten dentro de esa iglesia. Entonces todo eso tiene que ver con lo que la gente identifica como doctrina. Entonces la gente pregunta la sana doctrina. Hoy en día muchas iglesias se atribuyen el tener la sana doctrina y quizás no conocen esencialmente qué sería la sana doctrina a la luz de la palabra. Incluso yo, al compartir este video, al compartir lo que es mi opinión, podría tener una concepción diferente a otros, por lo cual ellos podrían ver este video como un video que no tiene sana doctrina. Y es que eso es precisamente el problema que hoy en día se da dentro de ese abanico de doctrinas o aparentes doctrinas, porque solo hay una doctrina que es la doctrina bíblica, pero esas doctrinas que como hombres se han creado a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, la doctrina bautista, la doctrina presbiteriana, la doctrina metodista, la doctrina luterana, la doctrina anabaptista, la doctrina pentecostal, la doctrina neopentecostal. Y todas estas doctrinas, quizás haya más dentro del protestantismo, por supuesto, pero todas estas ramas de la reforma, si lo queremos ver así, también tienen otras ramas que se van desprendiendo de ellas. Por ejemplo, el anabaptismo o el metodismo dieron origen a lo que es el pentecostalismo clásico, pero a partir de ahí se dio un avivamiento. Sí, eso ya es otro tema, por supuesto. Allá en 1901, más o menos, 1906, empieza a surgir un nuevo movimiento llamado pentecostalismo, y con el paso de los años el neopentecostalismo, y muchos identifican al neopentecostalismo como una doctrina herética. Y no obstante, también tengo que decirlo, ciertamente hay herejías dentro de no solo el neopentecostalismo, sino también dentro de otro tipo de doctrinas. Por ejemplo, dentro del calvinismo, yo sé que muchas personas van a decir, está diciendo una herejía ahora mismo, porque el calvinismo es sana doctrina. Porque yo veo que las redes están inundadas de personas que creen que el calvinismo en sí mismo es la sana doctrina. Yo no estoy descartando al calvinismo, pero tampoco estoy descartando al arminianismo, que sería la contraparte según estos hermanos que profesan el calvinismo. Entonces, como usted puede ver, hay una inmensa cantidad de pensamientos doctrinales, y eso ha hecho que a lo largo de estos años o con el paso del tiempo las personas se pregunten, entonces, ¿a qué iglesia tengo que ir? Y si está en una iglesia, se hacen la pregunta si su iglesia tiene la sana doctrina. Yo escuché hace poquito a un hermano hacer una pregunta en un live a un pastor y me preocupó un poquito la respuesta, tanto la pregunta como la respuesta. Porque ambas, yo creo que si lo vemos de manera ontológica, estamos teniendo un montón de vacíos en nuestra vida como cristianos, porque esa gran cantidad de información que hoy en día circula en redes sociales hace creer a muchos cristianos que su vida, que su espiritualidad adolece de elementos necesarios para funcionar bien como iglesia. Y ahí es donde empieza a haber problemas en la vida de ese cristiano. Ahí es donde empieza a haber situaciones difíciles en la vida de ese cristiano, porque entonces empieza a darse cuenta, según él, que en su iglesia no hay sana doctrina. Y eso es un peligro. Sinceramente, eso es un grave peligro, porque no es así, no funciona así.
Mi amado hermano, yo quiero hoy traer un poco de paz a su corazón. Quiero traer un poco de tranquilidad y que usted sepa que por más sencilla, por más humilde que sea la iglesia donde usted se congrega, usted, independientemente de si el pastor, y vea que lo que voy a decir quizás tiene un poco de riesgo también, pero quizás su pastor no sea un gran conocedor de la palabra de Dios, pero a lo mejor es un hombre que se entrega de lleno al Señor, que se entrega de lleno a las almas, que hace la obra de evangelismo, que sale a predicar, que sale a visitar enfermos y que es una persona que está constantemente pendiente de los miembros. Yo creo que eso también cuenta como iglesia. Entonces yo quiero, y para entrar en materia, para poder platicar un poquito acerca del tema, yo quiero empezar utilizando este versículo de Mateo 11, 25 en adelante, y quiero que usted también analice lo que yo le voy a platicar a través de estos versículos. Mire cómo dice la palabra aquí en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, mire este tema, mire esta parte, escondiste estas cosas, oiga eso, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Eso para mí es sorprendente. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es increíble, pero tan solo aquí ya podemos sacar un tema amplio. Y es que a veces nosotros creemos que mientras más conocimiento tenemos, mientras más sabiduría alcanzamos, estamos más cerca de Dios. Sin embargo, acá habla acerca de que Dios revela estas cosas a los niños. Ahora, aquí tenemos que entender a qué se refiere con niños. Porque no se refiere a bebés físicamente, a niños físicamente, sino espiritualmente, a aquellas personas que sí. Y por eso le decía, a veces nosotros creemos que es herejía decir que hay pastores que no tienen mucho conocimiento, que hay personas que no tienen mucho conocimiento y que está bien que estén así. Hoy en día tenemos tanta información en las redes sociales, tantos libros de texto. Usted puede ver acá, yo tengo mucho más de lo que hay aquí en este espacio. Y creemos que eso nos hace estar en sana doctrina y nos hace estar más cerca de Dios. Y realmente no es así. Porque todas estas cosas que Dios reveló, y eso también lo confirma Primera de Corintios, capítulo 1, y se lo voy a buscar ahora mismo, solo por referencia, y luego voy a regresar. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 1, y voy a ir a los últimos versículos, ¿sí? Aquí está, mire. 1:26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no muchos de ustedes son sabios según la carne, según aquellas personas que evalúan lo sabio según esa sabiduría humana. Oiga, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando de gente que tiene poder, quizás político, poder económico, que viene de una buena familia. Está hablando de todo eso. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que eso es lo hermoso de Dios. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso, pero eso es lo hermoso de Dios. Hoy en día nosotros tratamos de evaluar el cristianismo en base al conocimiento que una persona pueda tener, y no va funcionando así. Yo voy a ir llegando a donde quiero llegar con esto. Entonces volvemos a ese punto, ¿sí? Quiero buscar el versículo que le estaba leyendo anteriormente. Déjeme ver si lo encuentro, porque ya lo perdí. A ver si alguien me lo... Bueno, vamos a ver. Voy a regresar aquí. Creo que estaba acá. Yo creo que lo dejé por acá. Déjeme ver. Ay, Señor. Vamos a ver. Todos estos versículos que le estoy mostrando es el de Juan 8:32. Mire pues. ¿Dónde dejé a Juan 8:32?
Aquí está. Bueno. Ok. Quiero hablar entonces acerca de lo que conocemos como sana doctrina. Muy bien. Porque, como le vuelvo a repetir, entrando acá, estas personas hablaban acerca de lo que ellos creían que era sana doctrina. Incluso yo le estoy hablando de lo que yo creo que puede ser sana doctrina. Y random le preguntaba en un live al pastor que cuál era la iglesia, y la respuesta que él le dio no fue una respuesta muy concreta, fue una respuesta con muchos vacíos. Pero la realidad es que, a mi criterio, una iglesia en donde se predique con amor, una iglesia en donde se tenga amor por las almas, una iglesia en donde se vele por la necesidad de las personas, una iglesia en donde no haya nadie perfecto, una iglesia en donde incluso haya gente falta de conocimiento, de entendimiento, pero que está haciendo todo lo posible por crecer espiritualmente. Y por esa razón yo quiero mostrarle a usted estos versículos, y voy a partir de Juan 8:31, en donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vea, estos versículos para mí son muy importantes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está hablando de lo que él les estaba enseñando, porque, ojo, en ese momento no se había escrito el Antiguo Testamento. Acuérdese que la Biblia que Jesucristo utilizaba en tal caso era todo el Tanaj, quizás. Era el Antiguo Testamento, hablaba de los salmos, hablaba de los profetas, ¿sí? Pero entonces aquí él les dice a sus discípulos, o a las personas que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, en lo que yo les estoy enseñando, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el primer punto para entender que uno está caminando en sana doctrina es ver si está siendo un discípulo de Jesús. Y ese discípulo de Jesús obligatoriamente tiene que seguir a un maestro. Y ahí es donde viene entonces el comportamiento de un verdadero líder como maestro hacia la congregación que está discipulando. Yo he visto muy buenos maestros, he visto gente muy preparada que enseña pero no discipula. Mire cómo suena esto, suena un poco controversial. Es gente que enseña pero no discipula. Es gente que está dando una enseñanza de cierto tipo pero no está discipulando a nadie. Está teniendo una actitud un poco egoísta porque solo les está transmitiendo conocimiento, pero no les está dando un seguimiento en su crecimiento espiritual. Permítame un momento. Y no les está dando un seguimiento en su crecimiento espiritual. No los visita. No se preocupa si ellos están bien en su hogar, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en la relación de padres e hijos. No le interesa nada de eso. Esto es porque no está discipulando verdaderamente. Vuelvo a repetir lo que decía aquí Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces yo utilizaría como versículo y como parte de este versículo las palabras claves: permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra, vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a todo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a las enseñanzas que Jesús transmitió, ¿sí? Y esas enseñanzas, por supuesto, están en los 4 evangelios y también fueron desarrolladas por el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento y los demás apóstoles. El libro de los Hechos, en las epístolas paulinas, las cartas de Pedro, etcétera. Toda esta información aparece ahí, pero también con las enseñanzas que se dieron en el Antiguo Testamento, porque la misma palabra dice que también son como enseñanza, como sombra para nosotros. Pero me estoy refiriendo justamente a lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Y oiga esto: Jesús caminaba largas jornadas para ir a visitar a un enfermo. Eso está ampliamente documentado en los evangelios. Y hoy en día hay pastores que no se toman el tiempo, pero ni a ver a un vecino que vive a 3, 4 cuadras de su casa.
¿Qué es eso? Y decimos que estamos permaneciendo en su palabra. No es cierto. Lo que están haciendo es transmitiendo conocimiento, pero no están formando discípulos. Están formando una clase de discípulos que no van conforme a la palabra de Dios. Y estamos hablando de discípulos de Jesucristo. Por eso dice aquí, seréis mire esta otra palabra, verdaderamente mis discípulos. Esto me da pie a pensar que puede haber falsamente discípulos o falsos discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque algunos creen que son discípulos, pero no lo son. Si usted permanece en las enseñanzas de Jesucristo, entonces usted va a ser verdaderamente un discípulo. Ahora dice el versículo 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué gloriosa palabra. Sinceramente, yo le doy gloria al Espíritu Santo de Dios, porque a través de Él es que nosotros podemos conocer y tener esa revelación o ese conocimiento de la palabra. Lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está descubriendo a través de esta palabra. Entonces, se necesita ver, se necesita entender que al estar siendo discípulos, entonces el primer requisito es ser discípulos de Jesús, ¿sí? Y de esta manera, entonces vamos a ir camino a la sana doctrina. Ahora, oiga eso. Cuando el Señor le habla a usted de conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre, aquí también encontramos contradicción. Porque muchas veces nosotros ponemos cargas, y digo nosotros por ser condescendiente, pero muchas veces los pastores ponen cargas a sus miembros que únicamente los hace esclavos. Y les ponen cargas que ni ellos mismos como pastores pueden llevar. Esto es puro fariseísmo moderno, si usted lo quiere ver así. Y le voy a mostrar ese versículo en Mateo 11:28. Dice, mire, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, Él está pidiendo que llevemos su carga, su yugo. Usted sabe, el yugo es ese pedazo de madera que le ponían a los bueyes y que lo unía a otro buey para que juntos labraran la tierra. Y aquí está hablando de un yugo. Entonces lleven mi yugo, lleven ese mismo peso que yo llevo, llévenlo ustedes. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad de corazón es otro aspecto muy importante. Y de esta manera dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Esa parte la tengo que explicar también. Y mire que dice 11:30 Mateo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se da cuenta? O sea, el yugo de Jesús no es un yugo de esclavitud. El yugo de Jesús no es un yugo que esclaviza. El yugo de Jesús no es un yugo que hace demasiado pesado el viaje. El yugo de Jesús no es un yugo que hace que las personas se sientan culpables todo el tiempo. Porque usted conoce la libertad y la libertad lo va a hacer libre. Porque si usted está cargado de tanto problema en el mundo y viene a Jesús y le ponen más cargas, usted está peor que lo que estaba en el mundo. Es decir, fuera de Cristo. Cuando dice la palabra que llevemos el yugo de Él, es porque es un yugo distinto al que se nos ha pintado por años en las iglesias, con el respeto que me merecen las iglesias. Por eso la misma palabra dice que a libertad hemos sido, a libertad hemos sido llamados. ¿Ya vio? Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Mire este otro. Aquí está lo que yo le decía, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Qué preciosa. La misma palabra se explica a sí misma. Yo no tengo por qué estarle hablando cosas totalmente estrambóticas, fuera de lugar, palabras rimbombantes, palabras exageradas que nadie pueda entender. No, yo le tengo que hablar con humildad, en base a la palabra, con las palabras más sencillas que yo pueda. A veces nosotros, a veces los pastores se dedican a hablar cosas que ni ellos mismos entienden y llegan con los miembros y les dicen: hoy les traigo un misterio que el Señor me reveló por la madrugada, cuando yo estaba durmiendo. A eso de las 4:30 de la mañana, Él me despertó y me habló y bajó a mi corazón esta revelación, y tuve que agarrar un lapicero y apuntar. Mire, yo entiendo que eso puede pasar, yo no lo niego, pero es que utilizan esto ya como un caballito de batalla, y con esto están entreteniendo a la gente, y todo es revelación, y todo es que le baja una revelación nueva y revelación nueva y revelación nueva tras revelación nueva, y eso no funciona así. Si todo está revelado en la palabra, todo está contenido en esta hermosa palabra que aparece aquí en la Biblia, la palabra del Señor. Mire, voy a alcanzar una para que usted vea. Aquí tengo una a la mano, a ver. Todo está contenido aquí, en esta bendita palabra del Señor. Yo entiendo que Dios a usted le puede mostrar por medio del Espíritu Santo lo que un versículo precioso nos quiere dar a entender. Yo lo sé porque para eso se necesita el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que nos muestra lo que la palabra quiere. Por eso nosotros decimos que la Biblia es un libro sellado, que no todos la entienden. ¿Por qué razón? Porque sinceramente no cualquiera la entiende. Yo recuerdo de una persona que me dijo: yo ya leí la Biblia 5 veces y me parece interesante, pero no es más que un libro. Es porque cualquiera la puede leer como cualquier otro libro. Yo tengo libros de todo tipo. Tengo libros de filosofía, tengo libros de economía, tengo libros sobre evolucionismo, por ejemplo, libros seculares. Tengo literatura clásica muy buena y la leemos. Tengo libros sobre el Jesús histórico y los leemos. Pero nunca se puede leer un libro de la misma forma como leemos la palabra de Dios, la Biblia. Nunca. Porque este libro es un libro sellado que necesita del Espíritu Santo para que nos vaya a hacer entender lo que esta palabra dice. Por eso es que, y déjeme ver, lo voy a buscar acá. Ahorita mismo se lo busco. Mire qué dice Hebreos 4:12, se lo voy a buscar y se lo voy a poner acá en pantalla para que usted lo vea. Vamos a ver, Acabo de tener un pequeño problemita aquí, perdóneme el inconveniente. Listo, aquí está. Oiga eso, porque la palabra de Dios, esta hermosa palabra, ¿no? Esta bendita palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, es que esta palabra es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz, porque definitivamente trae resultados a la vida de las personas, y es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque cambia las cosas definitivamente y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo llega a conocer de uno, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Así que, volviendo al versículo anterior de Gálatas 5:13, nosotros fuimos llamados a tener libertad en Cristo, hermanos, no a tener cargas, no a tener esas cargas que muchas veces las mismas iglesias nos ponen. Entonces, para ir aterrizando, ir finalizando ya, si nosotros permanecemos en su palabra, en lo que Él enseñó, en lo que Cristo enseñó, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y definitivamente un discípulo necesita un maestro, le decía hace unos minutos atrás, y al conocerlo a Él vamos a conocer esa verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Y mire qué dice, mire, yo voy a seguir con este relato nada más. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres.
Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, sí queda para siempre. Así que si si Jesús, el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, y luego ahí sigue hablando un poco más, pero lo que me llama mucho la atención es esta parte que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién lo hace libre a usted, hermano? Jesús, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo podría yo saber si en mi iglesia hay sana doctrina? Yo le pregunto a usted: ¿usted tiene esa libertad en Cristo? ¿En su iglesia le ponen más cargas? ¿En su iglesia le dicen que usted tiene que hacer 20,000 cosas para poder ser hijo de Dios? En su iglesia le exigen que diezme, pero como una exigencia, porque yo creo en el diezmo. Yo creo en el diezmo como un deber voluntario. Mire cómo lo estoy diciendo, parece un oxímoron, ¿no? Pero es un deber voluntario. Es decir, usted lo da de todo corazón y no sintiendo carga. Y tampoco usted se tiene que ver obligado, y mucho menos que el pastor desde el púlpito esté avergonzando a las personas que no diezman, o les esté mandando una carta en donde les diga: usted no ha diezmado, tiene que diezmar, debe tantos meses de diezmo. No, eso ya no, eso no funciona así. Pero cuando usted sabe y tiene en su corazón el deseo de darle a Dios porque Dios le ha dado mucho más a usted, y usted dice: yo quiero, en esta iglesia a mí me cambiaron la vida, en esta iglesia a mí me ayudaron a cambiar la vida, y yo estoy tan agradecido y quiero diezmar y quiero dar el 10% de lo que yo gano y quiero dar el 10% de lo que yo recibo. Entonces hágalo de todo corazón, sienta esa libertad, porque la Biblia no niega eso. Hay quienes debaten este tema del diezmo y eso lo podemos hablar en algún otro momento, pero el diezmo es bíblico y está presente hasta el día de hoy, no como una imposición de ley, como se llegó a hacer en el tiempo de la ley mosaica. Ahí es donde uno dice que esto era para la ley. Luego venimos y entendemos que Abraham era antes de la ley y Abraham también diezmó. Y luego vemos que Jesús dijo: ustedes bien debían de hacer esto sin dejar de hacer lo otro, es decir, tener piedad de la gente sin dejar de diezmar. Entonces entendemos que el diezmo está vigente de alguna forma. Si bien es cierto, hay quienes dicen es que el diezmo era en especie. Sí, por supuesto, porque en especie era un tipo de moneda que existía en aquel entonces. No existía la economía que existe al día de hoy. La economía de aquel entonces era una economía que se basaba también, no solo en monedas, pero también en intercambio de bienes, de servicios, de los trueques, de manera que la gente podía llevar especie. Hoy en día podemos llevar eso si queremos, no hay ningún problema, pero sobre todo la gente lleva parte de lo que percibe como sus ingresos mensuales, quincenales, semanales, pero que nunca sienta carga por hacerlo, porque entonces ahí ya no tiene libertad de hacer. El diezmo entonces, concluye esta pequeña parte, intervención o paréntesis, el diezmo entonces es algo que usted da de corazón y no obligadamente. Yo ya sé que hay pastores, lamentablemente, que lo exigen, pero no funciona así. Yo rechazo rotundamente a aquellos pastores que exigen el diezmo, porque eso no funciona así. Y si alguien me habla más de temas económicos sobre la Biblia, también existe lo que es la ofrenda, existe lo que es la limosna, existe lo que son las primicias, y que ya esos son otros temas. Si usted habla de esto, ya estamos viendo 4 aspectos de economía en la Biblia. Estamos viendo el diezmo, estamos viendo las ofrendas, estamos viendo las limosnas y estamos viendo las primicias. Esto no lo vamos a hablar de momento, solo quiero dejarlo ahí. Pero si algún pastor a usted le exige, entonces en su iglesia no hay libertad, por lo tanto no hay sana doctrina. ¿Ya veo cómo son aspectos? Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Que en mi iglesia no danzan, que en mi iglesia sí danzan, que en mi iglesia cuando bautizan a alguien lo bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que en mi iglesia solo bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, todos estos aspectos también tienen que ver, pero para ser más puntuales, una iglesia de sana doctrina no se mide por el mayor conocimiento que pueda tener el pastor o no, aunque eso ayuda mucho. Se mide
por la libertad en Cristo que usted tiene, por la libertad que le dan al Espíritu Santo de Dios en esa iglesia para obrar, para actuar. Porque usted sabe muy bien, y eso lo dice Juan 14, Juan 15, Juan 16, se lo voy a poner acá, ¿sí? Voy a empezar por, Juan 14, o Juan 16 mejor, voy a empezar por el 16. Aquí está, mire. Esto no lo dije al principio porque ya estaba, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza y nada, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo. Es que Él es el que convence al mundo. Yo una vez escuché en un lugar allá en Estados Unidos, ¿no? En el estado de New Jersey, a una hermana en Cristo, que la bendigo, que ella decía que uno mismo es convencido de sí mismo para ir al Señor, y que el Espíritu Santo no tenía nada que ver ahí, pero es todo lo contrario. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿no? Aquí lo dice. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya, entonces se necesita al Espíritu Santo. Veamos qué dice Juan 14. Perdón. Vamos a ver. Aquí está, mire. Vamos a ver. Aquí está. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerda lo que leímos anteriormente. Si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese versículo? Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí dice Juan 14, 26, y Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿cómo permanece usted en las enseñanzas de Jesús? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted llega a tener al Espíritu Santo? Por medio de la libertad que usted le dé. Y si en su iglesia se le da libertad y no le ponen más cargas. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos carguemos, hermanos, que en nuestra iglesia no nos impongan 100 o 200 requisitos para ser hijo de Dios. No funciona así. Verdaderamente nunca va a funcionar así. Y yo termino con esto, recordándole lo que dice Gálatas, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Se acuerda de aquel canto precioso? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Es cierto. Dele libertad al Espíritu. No se cargue. Mire, yo y creo que hay muchos recuerdos que vienen a mi mente. Hablaba una vez con un pastor amigo mío al que quiero mucho y que sé que es un hombre de Dios. Pero él decía, es que para que pueda bautizarse una persona, primero tiene que recibir clases 6 meses. Y hermano, yo conocí otra iglesia muy linda, por cierto, que los pastores acostumbran a que las personas tienen que recibir 2 años de discipulado para después bautizarse. Y no se pueden bautizar si no reciben esos 2 años. Pero en la Biblia hay casos tan concretos. Yo sé que hay quienes abogan y defienden esa postura de decir es que eran casos especiales. No, es que la Biblia es así, sencilla, a veces la complicamos. Pero en la casa de Cornelio todos se bautizaron inmediatamente. Incluso ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y después, oiga eso, y después fueron bautizados en agua. O sea, primero vino el bautismo en el Espíritu y después tuvieron que bautizarse en agua, porque recibieron al Espíritu Santo de entrada. Entonces el Espíritu hace como Él quiere, pero no debemos ponerle cargas, hermanos. No se ponga cargas. No se frustre. No se turbe su corazón, por favor. Tenga esa libertad en Jesús. Ahora, obviamente, y eso lo leíamos también a un inicio, el hecho de tener libertad no quiere decir que usted haga lo que se le venga en gana y que pueda tener libertinaje, porque entonces ahí se está yendo a otro extremo y ahí entonces sí está pecando. La libertad de Cristo le hace entender a usted que tiene que tener ciertos parámetros de actitud y comportamiento, porque usted puede hacer todo lo que le agrade al Espíritu Santo, y lo que no le agrade, Él mismo le va a redarguir su corazón. Amén. Bien, voy a dejar ahí entonces, y por supuesto creo que esta fue una pequeña introducción al tema
pero podemos ir ahondando más. Ya me tomé 35 minutos aproximadamente, así que pues muchísimas gracias. Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágamela llegar, se lo agradeceré de todo corazón. Y pues que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su iglesia, que Dios bendiga su corazón. No esté turbándose más y pensando si en su iglesia hay sana doctrina o no, si en su iglesia le da libertad al Espíritu Santo, si en su iglesia el Espíritu Santo se mueve. No estoy hablando ahorita mismo de los dones y toda esta serie de elementos carismáticos que también son importantes, que a mi criterio como continuista, como pentecostal, yo sí creo, porque gracias a Dios los he vivido, los he visto, pero no estoy entrando a este aspecto. Yo quiero que usted tenga esa libertad de decir que en su iglesia no le están cargando con un montón de requisitos para ser cristiano, en una iglesia en donde no todo sea pecado, en una iglesia donde no todo sea malo, en una iglesia donde usted no puede tener privilegio porque no se ha bautizado. Bueno, muchas cosas. Sí hay órdenes, sí hay liturgias que cumplir, sí hay requisitos que cumplir, pero todos estos están dentro de los parámetros correctos de la libertad que tenemos en Cristo. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga y si Dios nos permite vamos a vernos nuevamente pronto. Bendiciones.